los saludo este viernes 16 de abril de 2021, día histórico para todos los cubanos porque desde hoy y hasta el próximo lunes se está celebrando el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Soy Rosy Amaro y con nuestros titulares comenzamos nuestra emisión. Preside el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, jornada inicial del 8º Congreso de la organización política. La cita también cuenta con la presencia de Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba y miembro del Buró Político. Durante 4 días se debatirá sobre el funcionamiento y el trabajo ideológico, la política de cuadros y los resultados económicos sociales alcanzados desde la celebración del 7º Congreso hasta la fecha. Cubanos conmemoran aniversario 60 de la proclamación del carácter socialista de la revolución. La trascendental declaración del comandante en jefe Fidel Castro acontecería previo al entierro de las víctimas de los bombardeos ocurridos el día 15 de abril. Y Cuba registra 1.040 nuevos casos positivos al SARS-CoV-2 tras procesar más de 22.000 muestras. En las últimas 24 horas el país lamenta la muerte de 9 personas y reporta 1.000 altas médicas. Y justo cuando se cumplen 60 años de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana, se inicia el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, presidido por el primer secretario del Comité Central, Raúl Castro Ruz. Con la presencia también del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político, se realiza el más importante encuentro de la organización partidista que reúne a delegados de todo el país, cumpliendo estrictamente las medidas sanitarias que impone la pandemia de la COVID-19. Temas vitales para el desarrollo económico, político y social de la nación serán debatidos por los participantes en esta cita que se extenderá hasta el lunes 19 de abril, fecha memorable en la que Cuba conmemorará el aniversario 60 de la victoria de Playa Girón. Esta jornada inaugural abre el camino a 4 días de análisis en medio de un escenario nacional repleto de desafíos, principalmente en el ámbito económico, con la mirada puesta también en el complejo contexto internacional. Según la agenda prevista, 3 comisiones de trabajo enfocarán sus debates en temáticas cruciales que, entre otras cuestiones, van desde la actualización de la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista hasta la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Los resultados en el orden económico y social alcanzados desde el 7º Congreso que se celebró en abril de 2016, el funcionamiento del partido, la actividad ideológica y el examen riguroso de la política de cuadros también estarán en el centro de los análisis de los delegados. El legado del comandante en jefe Fidel Castro, su pensamiento y las imborrables lecciones que dejó en la militancia, el compromiso con la generación histórica que trajo hasta aquí a la organización partidista, la defensa del carácter socialista de la revolución proclamado hace 60 años y los retos que entraña este momento para las más jóvenes que heredarán la conducción de nuestro Partido Comunista marcarán estos 4 días de trabajo en el Congreso de la continuidad. De luces se llenó el cielo de esta tierra insurrecta y entre luces se batió seguro buscando la victoria nuestra. Hoy se camina confiado por los surcos de la historia donde pelearon los héroes para alcanzar la victoria. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. La Revolución Cubana selló su carácter socialista el 16 de abril de 1961, cuando el comandante en jefe Fidel Castro rendía tributo a las víctimas del cruel bombardeo realizado por aviones norteamericanos contra las bases aéreas de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba. Durante las honras fúnebres, el líder revolucionario convocó al pueblo congregado en la céntrica esquina de 23 y 12 en la capitalina barriada del Vedado a defender la revolución socialista. A 60 años de aquel hecho
hecho histórico, el presidente Miguel Díaz-Canel postea: la primera derrota del imperialismo comenzó un día como hoy, cuando nos declaramos socialistas, a solo 90 millas. La propia declaración del carácter socialista de la Revolución cubana tiene un matiz que la diferencia de otras revoluciones. Sumida en un profundo dolor por una agresión despiadada y con la atmósfera de una invasión inminente, Cuba escogió hace 6 décadas el camino hacia un sistema social justo, mucho más humano y de verdadera igualdad. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos, y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. El socialismo en esta isla se ha desarrollado como el fruto natural de las luchas del pueblo por su independencia y soberanía. No fue una exigencia, sino el colofón de muchas contiendas y el pensamiento de no pocos hombres que desde el siglo XIX proclamaban libertades y justicia social para los cubanos. En el asalto al cuartel Moncada y los combates en el Llano y la Sierra Maestra, muchos hombres lucharon y combatieron con ardor. Mas en las arenas de Playa Girón, obreros y campesinos fueron a luchar, a morir y a pagar el precio que fuera necesario por la causa del socialismo, al decir del propio Fidel Castro. Cuba no es un país donde el socialismo llegó tras las divisiones victoriosas del Ejército Rojo. En Cuba, el socialismo lo forjamos los cubanos en auténtica y heroica lucha. El 16 de abril se reafirmó y se llamó por su nombre lo que ya se orientaba hacia el ideal socialista, pues en aquel contexto no podía existir otra revolución que no estuviera sustentada en los preceptos que hasta hoy esta isla defiende. El socialismo cubano no es solo orgullo nacional. Cuba, sin pretenderlo, se ha convertido en ejemplo para muchas personas en el orbe y en el vocero leal y constante de las causas más justas. Hace 60 años no solo quedó fraguado el carácter de la revolución. En Girón se forjó el Partido Comunista de Cuba, la organización de vanguardia que supo nuclear a las fuerzas revolucionarias del país bajo una sola dirección. En Cuba tenemos un partido único y a mucha honra, que representa y garantiza la unidad de la nación cubana, arma estratégica principal con que hemos contado para edificar la obra de la revolución y defenderla de todo tipo de amenazas y agresiones. La sociedad cubana es ese laboratorio donde se forja la necesaria paz del futuro de las naciones con la guía de un partido desde el pueblo y con el pueblo, el cual dignifica en su matriz martiana el ejemplo de democracia que todos debemos preservar o construir. Desde la posición que ocupemos, desde la labor que realicemos, desde cualquier puesto de trabajo o trinchera de la patria socialista, seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución, y también al ejemplo, el valor y las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder actual del proceso revolucionario. Para naturales y foráneos, Revolución Cubana es sinónimo de socialismo, que resulta un sistema genuino de todos y para el bien de todos. Valia Martínez-Sam, Cuba Visión Internacional. Momento de una primera pausa en esta emisión. Al regreso compartimos otras informaciones que son titulares en esta jornada. Lo cubano de verdad es mirar de frente, ser diversos, blanco, negro, multicolor. Lo cubano es la patria, la nación, la vida. Cubanía es intentar levantarse una y otra vez. Cubanía somos tú y yo. Confianzas, certezas. Es resistir, es pelear, es vencer. Ser cubano es amar a Cuba. Ampliamos otros temas que también son titulares. Cuba confirmó en la jornada del jueves 1.040 nuevos casos positivos a la COVID-19. Se alcanza así un total de 4.750 casos activos, 10 pacientes más que en la jornada anterior. Se reportaron 9 fallecidos y 1.021 altas médicas, según informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
Cuba amanece nuevamente con una alta cifra de casos activos y de decesos. Tras reportar 9, este jueves asciende a 500 el número de fallecidos desde la llegada de la COVID-19 en marzo del 2020. Del total de casos, 1.015 son autóctonos y 25 importados, y de ellos 519 pacientes fueron asintomáticos, acumulándose 46.750 personas que no mostraron síntomas en el momento de su diagnóstico. La Habana continúa siendo la provincia con el mayor número de pacientes positivos al nuevo coronavirus, con una amplia dispersión en sus 15 municipios, reportando 567 pacientes positivos, Matanzas 158, Santiago de Cuba 86, Granma 72 y Santi Espíritu 56, representando los territorios con mayor cantidad de contagios. Como resultado de este análisis, pues se diagnosticaron una cifra elevada de casos confirmados. 1.040 pacientes con COVID-19 diagnosticados ayer, 36 más que los diagnosticados en el día anterior, y que hace que la positividad de esas 22.418 muestras procesadas pues sea de un 4,64%. Ya en Cuba se han procesado 3.320.626 muestras para el diagnóstico de la enfermedad. En la jornada del jueves se dieron 1.021 altas médicas, 19 menos que el día anterior, mostrando un balance negativo, pues es una cifra inferior que los casos activos. Igualmente se encuentran ingresados 25.124 pacientes, de ellos 3.914 sospechosos, 16.460 en vigilancia, 73 en terapia intensiva, 30 críticos y 43 graves. Grupos de edades. Nuevamente cifra elevada de menores de 20 años, 119 ayer. En la mayoría, 119, que es el 11,4% de los diagnosticados. Y la mayor parte de 18 y menos años de edad, 106, es el 10,2% de todos los diagnosticados en Cuba. Ya se acumulan 11.328, como siempre digo, niños, jóvenes, adolescentes, que han tenido COVID-19 en nuestro país. El 12,3% de todos los confirmados en Cuba. Activos nuevamente una cifra elevada. Estamos hablando de pacientes en edad pediátrica que se encuentran ingresados, confirmados con COVID. 713, recuperados el 93,7%. Y en el día de ayer, de los 106 pacientes pediátricos que se diagnosticaron, 6 menores de 1 año. Incluso 3 de ellos lactantes menores de 6 meses. Todos contactos de casos confirmados. Tras el incremento de los casos en el presente año, especialmente en el mes de abril, el director nacional de epidemiología, Dr. Francisco Durán García, aseveró que ante la alta transmisión del nuevo coronavirus es necesario extremar los cuidados y los protocolos sanitarios en la población y en las instituciones. Susana Vélez, Cuba Visión Internacional. Tiempo para conocer la información meteorológica en nuestro país, y ya se encuentra con nosotros la máster en ciencias Ginelis Bermúdez. Bienvenida a Cuba Noticias. Gracias, y un placer compartir con ustedes la información meteorológica. Persiste sobre Cuba la marcada influencia de las altas presiones, genera condiciones de estabilidad atmosférica en el área con muy baja probabilidad de lluvias. Observen en las imágenes de satélite meteorológico cómo predomina la poca nubosidad sobre Cuba y mares adyacentes, y así se mantendrá durante gran parte del día y para las próximas jornadas. El pronóstico del tiempo entonces para los destinos turísticos de la región occidental estará amaneciendo con poca nubosidad, y así se mantendrá durante gran parte del día, solo algunas nubes en algunas localidades, principalmente de la porción sur, con día bien cálido, valores de temperatura máximas de 31 y 32 grados Celsius. En los destinos turísticos de la región central también habrá poco cambio en las condiciones del tiempo, estará amaneciendo con poca nubosidad, se mantendrá así también durante gran parte del día y parcialmente nublado en Trinidad, con temperaturas elevadas máximas en la tarde de 31 grados Celsius en zonas de la costa norte y 33 grados Celsius en Trinidad. En los destinos turísticos del oriente del país estará amaneciendo con poca nubosidad y parcialmente nublado en la tarde en Bayamo
y Santiago de Cuba, con temperaturas máximas que alcanzarán valores de 31 grados Celsius en zonas de la costa norte, 34 grados en Santiago de Cuba y también en Bayamo. La salida del sol será por Punta de Maicí a las 6:37 ante meridiano, se pondrá a las 8 de la noche por el Cabo de San Antonio y se mantiene la fase de luna nueva. En resumen, para las próximas horas, poco cambio en las condiciones del tiempo. Muchísimas gracias, Ginelis. Por supuesto que tengas un excelente fin de semana. Nosotros regresamos con otras informaciones. En la jornada de este jueves, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ratificó la voluntad política y gubernamental por seguir avanzando en el desarrollo de las formas de gestión no estatal durante una reunión con trabajadores por cuenta propia, cooperativistas, no agropecuarios y directivos del sistema empresarial estatal. En el encuentro, el mandatario ponderó el impacto de esos actores en la producción, los servicios y el empleo. Aseguró el mandatario que el tema de las interrelaciones entre los diferentes actores económicos nacionales, recogido en los documentos rectores del partido y en la Constitución de la República, adquiere hoy una profunda connotación ideológica y política. El enemigo no descansa en tratar de fracturar la relación entre el sector estatal de la economía y el sector no estatal de la economía. Pero además, tratar de separar bajo ese concepto pueblo de gobierno. Y muchas veces ha insistido o ha dejado ver de que manteniendo el bloqueo favorecerían financiamientos o fuentes de financiamiento del sector no estatal. Aquí todo el pueblo cubano sufre del bloqueo. No tiene que ver con sector estatal ni con sector no estatal. Y cuando el gobierno cubano toma una decisión para tratar de llegar a la satisfacción de necesidades de la población, no distingue entre estatales y no estatales. Aquí se trabaja con el concepto de pueblo. Y por lo tanto, no vamos a entregar ese sector no estatal que lo reconocen nuestros documentos programáticos, lo que lo reconocen nuestro Congreso del Partido, al enemigo. En las palabras iniciales del encuentro, el primer ministro Manuel Marrero Cruz se refirió a los vínculos del gobierno con las diferentes formas de gestión. El gobierno, al igual que reafirma su visión sobre el papel que tiene que jugar la empresa estatal socialista en la economía nacional, ratifica también la prioridad e importancia en la consolidación y desarrollo de otras formas de gestión no estatal, sobre las cuales continuaremos trabajando en la búsqueda de soluciones y problemas que hoy están identificados, que la situación financiera generada por el recrudecimiento del bloqueo y la pandemia no nos han permitido solucionar. Por su parte, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, al abordar la evolución y perspectivas de las formas de gestión no estatal en la mayor de las Antillas, señaló que a pesar de las complejidades del contexto actual, se mantiene una tendencia a la estabilidad y el crecimiento, lo que se evidencia en que hoy más de 600.000 personas ejercen el trabajo por cuenta propia y en Cuba ya operan 396 cooperativas no agropecuarias. Mencionó las micro, pequeñas y medianas empresas, nuevo actor económico en cuyo diseño se trabaja y que se prevé opere tanto en el sector estatal como en el no estatal. Los participantes en el encuentro expusieron sus experiencias y avances, así como las trabas y obstáculos que enfrentan para el exitoso desempeño de su labor. El mandatario destacó el aporte del sector no estatal con soluciones eficientes e innovadoras a los grandes retos que ha impuesto la pandemia de COVID-19, un trabajo que es necesario extender a todas las esferas de la vida económica y social del país. Miguel Díaz-Canel instó a trabajar de manera conjunta en completo apego a la legalidad y con un concepto de desarrollo sostenible. El presidente cubano señaló que el intercambio permitió identificar dificultades y limitaciones, muchas de ellas derivadas del recrudecimiento del bloqueo estadounidense, pero que es necesario atender y solucionar en la medida de las posibilidades. En vísperas del 8º Congreso del Partido, Miguel Díaz-Canel llamó a continuar fortaleciendo la relación entre los sectores estatal y no estatal y de esa forma consolidar su contribución al desarrollo del país. Segunda pausa informativa en esta emisión. A la vuelta, noticias del ámbito deportivo y cultural. A tu lado en tus combates van tus campeones de ayer. Y un rombo con una estrella, con un coro de millones te ayudarán a vencer. Vamos por más, son medallas de vida, siempre
Tiempo para los deportes. Primer día para Cuba con 3 medallas, 2 de ellas de oro en el Campeonato Panamericano de Judo con sede en la ciudad mexicana de Guadalajara. Los detalles en el siguiente reporte de la periodista Ronmari García. Jornada de lujo en la noche de este jueves para el judo cubano. 2 medallas de oro y 1 de plata. Los metales dorados para Arnaez Odelín en los 57 kilogramos, quien venció en la final a la brasileña Ketelin Nascimento, y oro para el cubano de los 73 kilogramos Magdiel Estrada, que se llevó el último combate por Guasari a falta de 5 segundos ante el peruano Alonso Wong. Por su parte, Orlando Polanco, de los 66 kilogramos, se llevó la presea de plata al caer en la final ante el brasileño William Lima. Tanto Odelín como Magdiel Estrada sumaron 700 puntos al ranking olímpico, mientras Polanco 500. El principal objetivo de Cuba en este certamen es acumular unidades a este ranking en busca de la clasificación olímpica. Ronmari García Sánchez, Cubavisión Internacional. Y de los deportes pasamos a las notas culturales en esta emisión de Cuba Noticias. Hoy recordamos en el aniversario 25 de su partida física al director y guionista Tomás Gutiérrez Alea, uno de los más destacados cineastas en la historia del cine cubano y latinoamericano. Este cineasta cubano, conocido como Titón, escribió y dirigió más de 20 largometrajes, documentales y cortos conocidos por su influencia en la Cuba postrevolucionaria. Cualquier día es bueno para hacer memoria. Cualquier día es mucho mejor para recordar a Tomás Gutiérrez Alea. Se trata de un creador, un hombre de cine que puso en pantalla grande las realidades de su país. Su obra dicta sus inquietudes, lo que sus ojos supieron ver y traducir. Titón fue un precursor. Cada paso que dio lo fue colocando con énfasis en la historia del cine cubano. Sus películas pasan de generación en generación, pues hace bastante se ganaron el sitio de los clásicos. Hay actores y actrices, creadores de todos los ámbitos, que se empinaron dirigidos por él y alcanzaron popularidad en ese empeño colectivo. Para hallar la esencia de su pensamiento y sensibilidad hay otras vías. En 2018, Ediciones Unión publicó su epistolario con el título Tomás Gutiérrez Alea, Volver sobre mis pasos. Desde ahí podemos sacar cuentas claras y definir otras formas para acercarnos a su figura. Su compañera de vida, la actriz Mirta Ibarra, se ha encargado también de defender ese legado que nos pertenece a todos. Titón conquistó el porvenir y lo que su obra significa a la luz de estos días es la prueba mejor. Y de esta manera concluimos nuestra emisión de Cuba Noticias. Antes de irnos, les recordamos que puede seguir todos los detalles de las jornadas del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba a través de la señal de Cubavisión Internacional y nuestros perfiles en las redes sociales. Soy Rosy Amaro y lo espero en una nueva cita con Cuba Noticias desde nuestros estudios centrales aquí en La Habana. Hasta entonces.